universal del apóstol Pedro. Primera de Pedro, casi al final de su Biblia, está esta epístola. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 8. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 8. Alguien que tenga abierta su Biblia en este pasaje, por favor, si puede leer para todos nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 8. Hermana Nancy. Ya. Así dice la palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a la cual fueron también destinados. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Estamos estudiando algunos versículos del pasaje que hemos leído. Realmente me cuesta avanzar. Ya siempre hay tanto en cada uno de estos versículos que cuesta ir más rápido en el estudio de ellos. Pero ya hemos leído en varias ocasiones, por ejemplo, los versículos 4, versículo 5, versículo 6. ¿Ya? ¿Usted es bueno para dibujar? Para pintar cuadros. Si usted toma estos versículos 4, versículo 5 y versículo 6, ¿cuál podría ser un cuadro que el apóstol Pedro nos está pintando, por decirlo así, en estos versículos, ¿ya? En el estudio de esta su epístola? Si uno empieza por tomar algunas expresiones, hay unas muy importantes en cada uno de los versículos. Pero si tomamos en conjunto estos versículos y tratamos de hacer como un resumen o poner en una pintura un cuadro de lo que el apóstol Pedro nos da aquí, ¿cuál sería esa pintura? ¿Cuál sería ese cuadro? ¿Una construcción? Una construcción.
Ya, muy bien. Está hablando de una construcción. ¿Construcción de qué? Casa espiritual hablan en el versículo 5. De una casa espiritual. Ya, muy bien. Ya está la figura, nos está mostrando la figura de un templo, de la construcción de un templo, ¿ya? Un templo, en este caso, el apóstol Pablo, o Pedro, perdón, nos está hablando de un templo vivo, de un templo espiritual, ¿ya? Y entonces usa algunas figuras aquí para hablarnos acerca de ello. Pero eso es, para mí, digamos, la síntesis de lo que el apóstol Pedro nos quiere revelar a través de estos versículos. Nos muestra la figura de un templo vivo, un templo espiritual, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles serían las partes de este templo espiritual que está construyendo y que nos habla el texto acerca de ello? ¿Qué son las cosas importantes para la construcción de un templo vivo y un templo espiritual según estos versículos? Piedra del ángulo habla acá por lo menos. Ya, ese sería como la cosa, el punto importante. ¿Ya? Sí. Habla de Cristo. Cristo, la piedra angular, o el Cristo, el fundamento, la piedra principal del templo. ¿Ya? Y entonces, alrededor de este fundamento, de esta piedra angular del templo, también hay algo en relación con nosotros los creyentes, ¿ya? Y lo dice el texto. Versículo 4, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, habla de una construcción de un templo vivo y espiritual con Cristo como el fundamento y la piedra angular de este templo, pero también habla de cada uno de nosotros como creyentes, piedras vivas, que somos ubicados o que estamos siendo ubicados junto a otros en un lugar en este templo. ¿Ya? Y eso es importante. Entonces, creo que la lección para nosotros de lo que el apóstol Pedro nos ha venido enseñando y diciendo es muy clara. Y tiene un sentido y un propósito, ¿ya? Y entonces la lección para mí es que mientras una piedra viva que es usted, soy yo y somos cada uno de nosotros, una piedra viva que somos creyentes, mientras nosotros como creyentes estemos solos, no vamos a prestar ninguna utilidad a la construcción de este templo vivo y espiritual, ¿ya? No sirve que seamos piedras vivas, pero que estemos aislados, ¿ya? Por eso que el apóstol nos exhorta, en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿ya? Y entonces, somos útiles como creyentes y como piedras vivas cuando nos incorporamos al templo vivo, al templo espiritual, ¿ya? Y aquí no estamos hablando del templo físico, de la construcción física, sino está hablando de nosotros, de cada uno de nosotros, somos el templo vivo y el templo espiritual. Creo que nos ayuda mucho si recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando él escribe a los Efesios.
Y vamos a la carta de los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Si tomamos los versículos 18 hasta el versículo 22, Efesios 2, 28, 18 hasta 22, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificio. El apóstol Pablo habla de un edificio bien concertado, bien unido entre sí. Y por supuesto, cuando habla el apóstol Pablo de unidos entre sí, no está hablando de uniformidad, ¿ya? Sino está hablando en el sentido espiritual. Y así debe ser conmigo. Así debe ser con cada uno de nosotros, con cada cristiano individual. Así debe ser con cada uno de ustedes que están presentes en esta reunión. Para que podamos hacer realidad nuestro caminar con Cristo hasta el destino final que Dios tiene preparado para nosotros, como lo dice la Escritura. Nosotros no debemos permanecer aislados, sino debemos ser edificados en la estructura de la Iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Y mirado de esa manera, uno puede entender un poco lo que el apóstol Pedro está tratando de decirnos por medio de este pasaje. En el texto que nos ocupa y en el que leyó nuestra hermana, una pregunta: ¿cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Pensemos en el templo vivo espiritual, en la construcción, en la edificación de este templo vivo espiritual, donde cada día no podemos mirar solamente a nosotros como una iglesia local, sino que tenemos que mirar al mundo entero, en el pasado, en el presente y en el futuro, porque cada día Dios, en su gran amor y misericordia, en su gracia, Él va tomando cada una de estas piedras y las va colocando en su lugar, en este templo vivo y en este templo espiritual. Y entonces, aun cuando eso es así, no solamente a nivel de iglesia local, sino a nivel mundial, porque Dios elige, escoge, predestina, llama para ser sus hijos y para ser parte de su pueblo, a muchos, cada día, todos los días, en diferentes partes del mundo. Y entonces, mirando a este texto que nos escribe el apóstol Pedro, ¿cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? ¿Ya? En la iglesia que Dios está edificando y que está construyendo. ¿Cuál? ¿Será el sumo pontífice? ¿Será el Papa? Es Cristo. Aquí habla que es Cristo. Cristo. Lo dice claramente. La piedra que realmente importa en la estructura de la iglesia es el Señor Jesucristo. Cristo. Lo dice en el versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva. Y cuando habla de Él está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
es escogida y preciosa, ¿ya? Y entonces está hablando está hablando del Señor Jesucristo, la piedra principal y la que realmente importa, y sobre la cual y alrededor de nosotros estamos siendo edificados. Ustedes conocen la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, ¿cierto? Es un tema que desarrolla el apóstol Pablo ahí acerca de la resurrección, contestando a preguntas que habían sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y si hay algo que nosotros podemos recordar de ese texto de Primera de Corintios, el capítulo 15, es que si Cristo no hubiese muerto y hubiese resucitado, ¿ya? Por nosotros y para salvación de nosotros, no tiene ningún sentido que nosotros estemos reunidos aquí. O sea, no tiene ningún sentido, ¿ya? El buscar reunirnos y el hacer muchas cosas. Sin Cristo, como dice un himno, nosotros no somos nada. Nada. Por eso es que es importante prestar atención a esta piedra viva, a esta piedra principal, ¿ya? Y la piedra que realmente importa en la iglesia es Cristo. Y Pedro lo dice en el texto. Cristo mismo, piedra viva y escogida y preciosa. ¿Cuáles son las características entonces de Cristo? La piedra del ángulo, la piedra angular, el fundamento de este templo espiritual. ¿Cuáles son las características que uno puede encontrar acerca de esta piedra principal que es el Señor Jesucristo? La primera cosa que yo encuentro, la primera característica es que Cristo es totalmente confiable. Totalmente confiable. Es muy importante para la confiabilidad en alguien. Lo que uno es, lo que uno dice o lo que uno enseña, ¿ya? Eso va a tener mucha validez y va a tener mucho respaldo para que uno pueda confiar en alguien. Y el Señor Jesucristo lo demostró a través de su ministerio público en cada una de sus presentaciones del tiempo de relación con las personas que tuvo en su tiempo, de sus enseñanzas, que él las vivió, las practicó, las enseñó, y eso hace que él sea totalmente confiable para nosotros, ¿ya? Nosotros podemos confiar plenamente en él. Está demostrado por las Escrituras y también por nuestra experiencia como cristianos. Una segunda característica, yo encuentro que él es precioso para los creyentes. Uno puede tener aprecio por personas, por muchas cosas, y para nosotros personas o cosas pueden ser de mucho valor para nosotros. Pero hay algo sobre eso en la vida de los cristianos y de los hijos del Señor que no tiene comparación, y ese es el Señor Jesucristo. Y en cada oportunidad que nosotros nos reunimos y nos congregamos, siempre el nombre del Señor Jesucristo está presente. No podemos orar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. No podemos nosotros tener salvación si no es por medio del Señor Jesucristo. No podemos tener esperanza de una vida nueva y de una vida eterna, si no es por el Señor Jesucristo, que Él lo mostró por sí mismo cuando Él resucitó de entre los muertos. Entonces, si hay algo que es precioso para nosotros, aquí tenemos a una persona, esta piedra viva que es el Señor Jesucristo, que por sobre todo lo demás, Él es realmente precioso para nosotros. Y como dice el texto, y aunque rechazado por algunos, Él sigue siendo la parte más importante de la iglesia, ¿ya? Algunas cosas ahora en el versículo 6. Versículo 6, a ver si podemos tocarla rápidamente. El versículo 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, ¿ya? Y si usted tiene la Reina Valera, eso es más o menos lo que dice, ¿ya? Y hay otras versiones que dicen algo pero similar. Y cuando habla del contenido de las Escrituras, según esto,
por lo cual también contiene la Escritura. Está haciendo referencia, no vamos a entrar en detalle en eso, porque ustedes yo creo que lo saben, que está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Ya? Haciendo referencia al Antiguo Testamento cuando habla de que contiene la Escritura. ¿Qué contiene la Escritura? He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No tengo ninguna duda que el apóstol Pedro tomó esta palabra de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y entonces Pedro resalta lo que el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento también encontramos, hablando acerca de la piedra principal, ¿ya? Una de las características o de las cosas que pone en el versículo 6 es que esta piedra es una piedra escogida. Escogida. Si usted va a Isaías, al profeta Isaías en el capítulo 26, Isaías capítulo 26, versículo 16 dice, Isaías 26, 16, por tanto Jehová el Señor dice así. Aquí Pastor, es 28, 16. 28, 16, perdón. Sí, sí, sí. En Isaías 28, 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, dice el profeta Isaías. Hablando de esta piedra escogida, nosotros sabemos que el gran arquitecto y constructor, Dios, escoge esta piedra preciosa que es Cristo y la coloca como la piedra angular de su templo. Otra característica que resalta el texto o el versículo 6 acerca de esta piedra angular, dice que es una piedra preciosa. Piedra preciosa. ¿Qué podemos decir nosotros de la piedra preciosa? ¿Cuál será la piedra más preciosa del mundo? ¿Será el rubí? ¿El zafiro? ¿Será el diamante? ¿La esmeralda? ¿El oro? Leía un comentario acerca de estas piedras, y un comentario dice que el diamante es el mineral más duro que se conoce en la naturaleza. Diamante. Más duro. Y tiene una diversidad de usos. No solamente se usa en la joyería, ¿ya? También se usa en la industria. Se usa mucho en la industria, ¿ya? El diamante. En la medicina, también tiene uso en la medicina. En la odontología se construyen los diferentes herramientas con esto, ¿ya? Incluso se dice que en el tiempo antiguo, no sé si ahora, se usaba el diamante para sellar compromisos. Sellar compromisos, como el caso del anillo de boda, considerando que es la sustancia más dura conocida al hombre. Pero, ¿qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Él es la piedra más preciosa, por ser una piedra viva y el fundamento de nuestra fe. La última parte del versículo 6 me llamó la atención esta parte, la última, versículo 6, cuando termina el versículo diciendo, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el que creyere en él no será avergonzado. Es importante la palabra aquí, vergüenza. ¿Qué es sentir vergüenza?
¿Qué es la vergüenza? ¿Alguna vez usted ha sentido vergüenza? ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia de caminar por la calle donde no solamente va usted solo, sino también personas, y usted un mal paso, resbala y cae? ¿Qué siente? Uno siente vergüenza, pero cuando uno mira alrededor, hay personas que también sienten vergüenza. O sea, no es solamente la vergüenza propia que uno vive, sino la vergüenza ajena que alguien siente cuando uno pasa por esa experiencia. Buscaba una definición de un diccionario que dice que la vergüenza es una turbación del ánimo que enciende el color del rostro. Cuando uno se avergüenza, se pone colorado. Es notorio cuando uno siente esta experiencia. ¿Qué ocasiona la vergüenza? A veces una falta que nosotros cometemos, a veces una acción deshonrosa, puede ser una acción deshonrosa propia o puede ser una acción deshonrosa ajena. ¿Encontramos la palabra vergüenza en la Escritura? Sí, fíjese que hay muchas referencias. Si usted va a un diccionario bíblico y busca la palabra vergüenza, desde el principio del Génesis hasta el final de la Biblia, va a encontrar usted la palabra vergüenza haciendo referencia a muchos casos. Anoté algo que me pareció muy llamativo y significativo. Por ejemplo, si uno va al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 25. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿había vergüenza? ¿Cuándo apareció la vergüenza en el hombre y en la mujer? A causa del pecado, de la desobediencia. Ya, allí el capítulo 2, versículo 25 de Génesis habla de que en la ausencia del pecado, no hay vergüenza. O no había vergüenza. ¿Ya? La referencia o un texto paralelo que me gustó mucho es el que está en Isaías 54, versículo 4. Isaías 54, 4. Que nos hace saber que una vez que el pecado es perdonado, como lo hacemos muchas veces nosotros, confesamos nuestros pecados a Dios. Cuando leemos en la Escritura de que Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él tomó nuestros pecados, todos nuestros pecados. ¿Y a dónde los echó? Y dice la Escritura que no se acordó nunca más de ello. Y es interesante este pasaje de Isaías porque una vez que el pecado es perdonado, un hijo del Señor no tiene razón para tener vergüenza. ¿Ya? Y entonces viene este versículo 6, la última parte, y el que creyere en él no será avergonzado. Yo creo que está haciendo referencia en alguna manera a lo que nos dice el profeta Isaías
en el capítulo 54. Entonces, resumiendo, yo tengo algunos puntos. Primero, el que confía en el Señor Jesucristo, la piedra viva, la piedra angular, Cristo, el Señor y el Salvador de nosotros, nunca se avergonzará. Nunca se avergonzará. Nunca nadie avergonzará a aquel que pone su confianza en Jesucristo como la piedra angular de la vida. Por su fe en Cristo, dice, no será humillado o humillada, no será deshonrado o deshonrada. Nunca se decepcionará. Y mientras pensaba en esto, me vino a mi mente, ¿y qué ocurriría, qué pasaría si viniera a nosotros la persecución? Estamos enfrentados a una decisión que hay que tomar en el mes de octubre sobre el apruebo y sobre el rechazo. Y lo que he escuchado es que incluso en aquellos que están en alguna manera por el apruebo, hay algo que toca en alguna manera a la religión, a los cristianos, que encuentro yo que es muy, muy peligroso. ¿No será una especie, una forma o una manera de persecución? ¿Qué ocurriría si nos viniera la persecución? Primero, tenemos que recordar que cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, lo escribe a los hermanos expatriados, aquellos que salieron de su lugar de origen. Y una de las causas y de las razones de por qué ellos tuvieron que ser esparcidos y sacados de su lugar de origen era por causa de la persecución. Y entonces el apóstol tiene palabras de ánimo para ellos. Es bueno recordar los testimonios de los que sufrieron persecución en la Biblia. Encontramos textos de la Escritura que nos habla acerca de ellos. Si usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, ¿ya? Allí hay una galería de hombres de fe y que sufrieron de tanto por su fe en el Señor Jesucristo de diferentes formas, ¿ya? Esto en alguna manera a lo mejor nos puede sonar a nosotros un poco humillante, ¿no? Humillante. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pedro nos quiere enseñar o nos quiere decir? Que para nosotros los cristianos eso no debería ser humillante. Cuando sabemos que estaremos frente a la piedra viva, que es el Señor Jesucristo, que en algún momento a cada uno de nosotros nos dirá, bienvenido a casa. He preparado moradas en la eternidad solo para ustedes. ¿Quién hace eso? Cristo. La piedra viva, la piedra escogida y preciosa, es la base firme para que cuando nos azoten a nosotros las tormentas o nos soplen malos vientos, nada nos pueda mover. No por quienes somos, sino por quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Y entonces, si hay algo de lo cual nosotros debemos agradecer, es que Dios ha tenido un infinito amor y misericordia, porque siendo nosotros indignos y pecadores, no merecedores de la salvación, Él nos escoge, nos llama, nos hace sus hijos, nos hace poner toda nuestra fe y nuestra confianza en su obra realizada en la cruz del Calvario, en la resurrección y en la esperanza de lo que nos viene a nosotros también como hijos del Señor. Oramos dando gracias a nuestro Dios y nuestro Padre por este tiempo, este momento de meditar en tu palabra y de reconocer una vez más que Cristo
la piedra viva, la piedra angular, el fundamento de la iglesia. Es el que nos guía, nos dirige por medio de su Espíritu Santo a los propósitos eternos, a los propósitos que cada uno de nosotros debemos cumplir y hacer como es su voluntad, expresada en la palabra de Dios. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.